El siguiente de los ponentes de este bloque es Fabián López, es socio fundador de Sociedad Orgànica y él nos hablará de las estrategias para reducir el consumo de energía no renovable. Benvingut al Rehabilita, Fabián. Gracias, Jordi. Gracias a todos. Un gusto estar por aquí. Vale la pena mencionar antes de empezar que hago también de representante del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que es miembro de la mesa coordinadora del Rehabilita y que generosamente cedió en nuestro nombre la participación en este evento. Gracias nuevamente por la invitación, Jordi. Bueno, me aprovecho descaradamente de ser ponente después de la exposición de Michel, y como sabía que Michel iba a entrar en detalle de los temas de las soluciones técnicas, pues yo me voy a ir a una banda un poquito más reflexiva. Creo que ya las soluciones técnicas se han explicado con generosidad y me gustaría hacer una exposición que vaya un poco más en la línea de la reflexión. Y reflexión en torno al título, ¿no? ¿Cómo hemos de rehabilitar y por qué? Y básicamente voy a hablar de estrategias para reducir la energía no renovable desde el punto de vista del planteamiento base y del pensamiento conceptual, ¿no? Y me gustaría hacerlo poniéndonos en contexto, en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? En el que nos encontramos, en el paradigma en el que nos encontramos, el edificio de consumo casi nulo, que si las cosas no fallan, pues es un paradigma que debería asegurarnos edificios de altas prestaciones energéticas, ¿no? La evolución de la normativa así lo indica, desde las primeras normas térmicas pretéritas que aparecieron y desde el año 79, donde aparecieron las primeras exigencias de aislamiento en la edificación que producen los edificios que producen y que certificamos día a día y que sabemos que se mueven en las bandas de la escala E y la G. Teóricamente, la aplicación rigurosa de ese nuevo código técnico que en el 2019 se aprobó y que se ha empezado a implementar, pues debería garantizarnos ese edificio de consumo de casi nulo, ¿no? De edificio Nearly Zero Energy. Y está basado en un planteamiento que se sintetiza muy bien en este esquemita que acompaña la propia ISO 52001, que es un edificio, es una carrera de obstáculos que comienza por vencer un primer y gran obstáculo, que es un edificio de necesidades pequeñas, ¿no? De necesidades energéticas bajas, la demanda energética baja. Ahí empieza todo el ejercicio y es un ejercicio que empieza desde la arquitectura. La arquitectura es la que genera, por su buena orientación, su buena calidad constructiva, su buen aprovechamiento del entorno, unas necesidades bajas que luego se complementa con una alta eficiencia en los sistemas técnicos y con una adecuada dosificación de aporte de energías renovables. Esos obstáculos se han de vencer de forma conjunta para garantizar un edificio de altas prestaciones. Y eso, ya lo sabéis, ¿no? Produjo una transformación en nuestra legislación y el código técnico que teníamos en el 2013 se adaptó en su estructura de contenidos, en sus documentos, el H0, el H1, etcétera, etcétera. No les voy a explicar nada que no sepan. Simplemente remarcar que la nueva estructura nos deja con dos indicadores principales en el H0, que son los que garantizan las prestaciones de consumo casi nulo de Nearly Zero Energy Building, que son el consumo de energía primaria no renovable, que ahora hemos visto que es la moneda de cambio para temas de subvenciones y ayudas también, y el consumo de energía primaria total. Y esos dos indicadores principales están complementados con unas condiciones para el control de la demanda energética, que es la novedad en este nuevo código técnico, porque abandonó la limitación de la demanda energética. Abandonó la limitación de la demanda energética. Es decir, el nuevo código técnico renuncia a valorar correctamente ese primer paso, esa primera evaluación de las necesidades energéticas. Ya no tiene indicador. Se evalúa de forma indirecta a través de unos subindicadores. La K global, el Q solar, el coeficiente de permeabilidad N50 al aire. Bueno, estas son las novedades. Este es el ámbito en el que nos movemos, la nueva estructura del código técnico. Ese documento H0, el primero de ellos, que habla de esos dos indicadores, de energía primaria no renovable y la total, su cumplimiento con los indicadores límite para edificios de obra nueva es el que garantiza que el edificio sea de consumo casi nulo. Si alguien cumple con los indicadores y es exigible para la obra nueva y para los edificios existentes, las rehabilitaciones, cuando se interviene más del 25% de la envolvente y está pensado para la rehabilitación integral. Son los dos indicadores principales que garantizan que se cumple con las exigencias de edificio de consumo casi nulo.
Haciendo algunos numeritos, como lo veis aquí en la pantalla, en el caso del uso residencial privado, para cada una de las zonas climáticas, desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Desde Canarias hasta Burgos, para entendernos. Las barras azules nos dicen los valores límite del consumo de energía primaria total, uno de los dos indicadores, que debería tener el edificio de consumo casi nulo. Y para el caso de rehabilitaciones integrales, en donde se intervenga más del 25% de la envolvente, se permite valores como los que representan la curva naranja, que son mucho más laxos. Cumplir con los mínimos del Código Técnico de rehabilitación, es decir, de intervención en más del 25% de la envolvente, es cumplir con los valores de la curva naranja. No significa que sea un edificio de consumo casi nulo. Para ser casi nulo tendríamos que bajar a los límites de las barras azules. Eso en el indicador de energía primaria total. En el indicador de energía primaria no renovable, que es el indicador que en principio ya tiene en cuenta el rendimiento de los sistemas y el aporte de renovables, en ese indicador, para el uso residencial, que es la tabla que me he traído esta tarde, los valores que van desde 20 kilovatios hora metro cuadrado hasta 43, según la zona climática en que estés, para la consideración de edificios en rehabilitación integral, se pueden superar casi hasta el doble. Bastante laxo en ese sentido. Por tanto, estamos lejos, no obstante cumplir el código técnico nuevo, estamos lejos de los indicadores de Nearly Zero, que son los de azul. Lejos, lejos, todavía distante. Es un código técnico que el tema de la rehabilitación se lo ha tomado de aquella manera. Y estamos todavía pendientes de que hagamos el código técnico de la rehabilitación. Ese hay que hacerlo, porque este es de obra nueva y alguna consideración para la rehabilitación en actuaciones integrales y en actuaciones importantes, ¿no? Los indicadores complementarios de los del H1, que antes eran la demanda energética, ahora son estos indicadores de la K global, de la U, de la QSOL, que son exigibles pues, a la obra nueva, por supuesto, y a las rehabilitaciones importantes también. Esos indicadores que en principio velan por ese primer paso, ¿no? El de las necesidades energéticas, que velan porque el edificio arranque con necesidades bajas, pero no la calculan, la demanda no se calcula, sí que la calculan algunas herramientas, pero está oculta, pero no es un indicador que haya que justificarse, o que deba justificarse. Se deberá justificar solamente en la certificación energética, si no es que lo quitan cualquier día de estos. Ese indicador tiene un enfoque que, si ustedes lo recuerdan, en el año 2006, cuando apareció el primer código técnico, nos ofrecía la doble vía, ¿no? La vía prestacional y la vía prescriptiva, ¿no? Cuando los edificios tenían más del 60% de aberturas en las fachadas, obligatoriamente teníamos que ir a calcular la demanda y demostrar las prestaciones. Si el edificio tenía 60% de huecos o menos, por la vía prescriptiva, garantizando la calidad de los elementos de la envuelta, se podía justificar la ley, ¿no? Era el enfoque prescriptivo, elemento por elemento. Yo no me intereso por la demanda global, me intereso de la calidad de los elementos versus la prestación global, dejando cierta libertad a los técnicos para que proyectaran edificios con unas envolventes mejores o peores, siempre que la prestación global fuera mejor. Era una apuesta interesante, novedosa, que en el Código del 2006 empezó, en el Código del 2013 se consolidó un poco más, y en cambio en el Código del 2019 volvemos como los cangrejos, al 1979. Bienvenidos a 1979. Ahora la demanda se controla a través de indicadores prescriptivos, transmitancias de los elementos. El indicador de la demanda desapareció, el código técnico se da esa libertad, es una pena. Y es una pena más aún para la rehabilitación. Nosotros hicimos pruebas en edificios de obra nueva y nos juntamos montamos un debate en la Escuela de Arquitectura del Vallés. Enviamos cartas al ministerio diciéndole, mira, cogí algunos edificios de reconocido prestigio en el ámbito local que habían sacado calificaciones energéticas muy buenas en su día, que están construidos, que se han monitorizado, que tienen facturas de consumo muy bajas. Algunos de ellos, los de la izquierda, los dos de la primera de la izquierda, no tienen sistema de calor ni de refrigeración porque su demanda era tan baja que no lo necesitaban. Y no obstante, les aplicamos el nuevo código técnico y no tendrían licencia de construcción hoy día, señor Ministerio de Fomento. ¿Qué hacemos? ¿Se le está escapando algo en esa nueva prescripción? La respuesta fue acorde con la exigencia, la respuesta fue Nearly Zero. Es decir, nos respondieron unos meses después, ya me lo miraré. Se montó un debate gordo, los invitamos, les mostramos, les enviamos los casos para que no dijeran que los hayamos metido con mala intención, ¿no? ¿Qué tenían en común todos esos edificios? Que no se resignaban, con perdón, a la receta del PASIF.
No se resignaban a 20 centímetros de aislamiento, o 15, o 10, o 12, estanqueidad de avión, recuperación. No, se resignaban a hacer arquitectura. Galerías captoras, atrios, recuperación de calor, pretratamiento del aire con pozos canadienses. Bueno, todos estos son ejemplos de arquitectura en donde los elementos pasivos eran los que reducían la demanda. Pero esos elementos pasivos no salen en la foto del código técnico. No salen en la foto de la certificación tampoco. El técnico que se vaya por esta vía le toca sudar petróleo. Porque vaya usted a reflejar una galería captora en una certificación energética. Bueno, a raíz de esa discusión, con los compañeros del ICAEN, estamos trabajando en documentos para intentar que una galería captora o un atrio sea reconocido al igual que se reconoce hoy día una bomba de calor, ¿no? O un aislamiento. Estamos trabajando en ello para saber cuáles son las prestaciones de un atrio, de una galería, de un recuperador. Bueno, ellos se han preocupado por eso. Para eso nos sirvió la discusión, pero no para cambiar el código técnico. Bueno, algo cambió porque ahora hay sobre la mesa una modificación propuesta, ¿no? Para que los edificios que tengan una demanda por debajo de cierto umbral queden exentos de cumplir los indicadores K global y todos estos indicadores, ¿no? Estos indicadores del nivel de aislamiento del edificio. El código técnico, como está hoy día puesto, te permite o te exige una calidad, una K global, que solamente se modifica en función de tu compacidad de tu edificio, ¿no? Si el edificio es poco compacto o muy compacto. Eso parece ser el único garante de la calidad arquitectónica del edificio, la compacidad. Bueno, es muy discutible para obra nueva y tremendamente discutible para rehabilitación, tremendamente discutible. O el indicador Q-Sol-Hull, ¿no? Seguro que lo conocen. Es un indicador, es un único valor para todos los edificios residencial privados de cualquier clima en España. Uf, es un acto de fe. Ríase usted de la Santísima Trinidad, eso no es nada de acto de fe al lado de esto. Es un acto de fe como una catedral. Un único valor de Q de 2 para todo lo residencial privado de obra nueva. Para residencia, para rehabilitación, ya ni les digo el acto de fe que supone ello, ¿no? O el indicador de la estanqueidad al aire, ¿no? Hay una obsesión, perdón, con los amigos del PASIF, por la estanqueidad en un clima como el nuestro, de Cataluña, en donde nos movemos en zonas Cs y Bs, como bien indicó Jordi, me parece, esta mañana. Aquí no tenemos zonas Es. La estanqueidad y el cierre de avión de las ventanas, oiga, sí, pero aquí eso pasan 1 o 2 meses al año. ¿Y me pides esa calidad constructiva para todo el año? Lo podríamos al menos revisar, no me lo hagas prescriptivo, ¿no? Hay una serie de indicadores, se calcula la estanqueidad, parece que la presión para que nos exigieran a todos el blower desk se pudo desmontar pocos días antes de cerrar el código técnico, afortunadamente, pero hay que calcular una hermeticidad a partir de una estanqueidad de ventanas y unos coeficientes que salen debajo de la manga, perdón, de una norma UNE, no sé cómo, que está por ahí citada, de algún lugar, ¿no? Bueno. Y ya lo saben que esos documentos, los dos, el H0 y el H1, están complementados con el H4 del aporte de energía renovable para la producción de agua caliente sanitaria, que ya lo sabéis, que es según demanda, pero se mueve en un aporte cercano al 60-70% de la producción de agua caliente sanitaria. Y en el caso de la generación de electricidad, que está una exigencia cuando los edificios tengan más de 3.000 metros cuadrados de superficie, que antes estaban 5.000. Y esto también es una propuesta de modificación para que también se traslade al uso residencial, está sobre la mesa, y con unos indicadores de superficie también francamente diferentes. Bueno, todo ello al final, en el código técnico tal como está puesto, se balancea en función de la cantidad de energía renovable que aportes y en función de el consumo energético derivado de la demanda con la que inicies todo el ejercicio, la eficiencia de tus máquinas, y los indicadores de energía primaria no renovable y energía primaria total. Ese juego final en donde puede tener más o menos peso el aporte de renovables en función de lo bien o mal que hayas comenzado, ¿no? Si tú comenzaste con una demanda muy al límite de lo que te piden, necesitarás renovables. Y a lo mejor no tienes techo para ponerlas. También puede ser. Pero si tú arrancas con una demanda mucho más baja, es que a lo mejor no necesitas todo esta renovable. O pues, si tienes techo para ponerla, divino. Y si quieres generarlo y alguien te ayuda y aportas para el bien común, genial. Pero de entrada, el juego se puede modular y puede ser muy interesante. Y yo creo que merece, sobre todo en el ámbito de la rehabilitación, una mirada cuidadosa. Hay un indicador por ahí olvidado, que es muy importante, que son las horas fuera de consigna.
que cuando salió su primer borrador, todos nos ilusionamos porque era el indicador que nos iba a hablar de las bondades del edificio pasivo, ¿no? ¿Cuántas horas deja fuera de confort ese edificio que hemos simulado? ¿Cuántas horas deja fuera de confort a los usuarios? Pero está muy mal parido porque está ligado a los sistemas. De hecho, para poderlo calcular se tiene que simular con un sistema. Y el edificio que no tiene sistemas, como aquellos dos que os enseñé antes de Baleares, nos tocaba mentir diciendo que tenía un sistema para poderlo justificar. Está pensado desde los sistemas, desde las máquinas activas, no desde la arquitectura pelada, sin máquinas. Y además está hecho con arreglo a unas condiciones de confort reglamentario bastante rígidas, que son más que revisables. Las condiciones de confort, el anexo C, me parece que es del Código Técnico, 20 y 25, ¿no? 20 de temperatura en invierno, 25 en verano, y una agenda muy rígida, que hoy día tenemos sobre la mesa estrategias como el confort adaptativo, metodologías que permitirían hacer un cálculo mucho más ajustado a las realidades del edificio y de sus usuarios. Muy bien. Todas estas son un poco las las bondades del nuevo Código Técnico, sobre todo desde la perspectiva de la obra nueva. Y básicamente mi objetivo era decir que en ese Código Técnico la rehabilitación está miradita muy, muy de puntillas y muy, muy de lado. Lo que viene y lo que nos reúne aquí es actuar sobre la realidad del parque existente. Es obligatorio, es el paso necesario en el marco de todo lo que se ha hablado esta mañana, ¿no? La ola de renovación, los grandes objetivos. Los grandes objetivos, los indicadores de reducción de emisiones por encima del 40% respecto al escenario, no sé qué, eso exige unas acciones que requieren edificios de altas prestaciones, tanto en obra nueva como en rehabilitación. No nos olvidemos de ello. Paradójicamente, también lo mencionó esta mañana Bruno, no lo veo Bruno para saludarlo, en el 2014 España presentó su estrategia a largo plazo para la rehabilitación. Vítores y aplausos salieron, ovación de pie todos los países miembros. La mejor estrategia, impecable, bueno, basada en buena parte en el trabajo del GTR, el cual tú conoces muy bien, Jordi. Esa estrategia del 2014 casi se murió de éxito porque entre el 2014 y el 2020 no se implementó prácticamente. Se implementó muy poco. Hoy día se está trabajando en mejorar ese nivel de implementación y entiendo que se está arrimando el logro por diferentes frentes. Empezaron por actualizar los estudios que daban soporte a la estrategia que se diseñó desde España, que fue la mejor puntuada de toda Europa. O sea, tenemos un guión buenísimo, no tenemos disculpas, el guión está. Ahora, la implementación de ese guión es otra cosa. Se actualizaron documentos y se los recomiendo, por favor. Revísenlos, necesitamos masa crítica, revisen estos documentos que acompañan el update de la estrategia española. Por favor, revisen los técnicos, revisen a ver si están de acuerdo con la tipificación del parque, con el estudio de consumos, y seamos críticos, porque esta será la base, sospecho yo, de ese nuevo Código Técnico de la Rehabilitación que debe estar cocinándose por alguna parte. Hay que revisar estos estudios, hay que ver si salimos reflejados aquí, porque esa es la estrategia que se está tejiendo para las nuevas exigencias que tienen que ver con la implementación de la estrategia a largo plazo de rehabilitación. Yo creo que desde el punto de vista de la diagnosis, no tenemos disculpa. Estudios tenemos los que quieras. Oferta de mercado, técnicos competentes. Llegamos a nivel de trabajos como este. Se marchó Jordi Amel hace un rato y lo estuvimos comentando. La AMB contrata la diagnosis de la envolvente térmica desde el dron. Hasta ese nivel llegamos, con cámaras. Esto es un conjunto aquí en Cornellá. Diagnosis dedicada para identificar debilidades. Yo no tengo duda en la diagnosis, yo no tengo duda en que estudiamos muy bien los edificios, en que hay recorrido, en que hay conocimiento. No tengo la más mínima duda. Yo quiero volver un poco a la reflexión inicial de este esquema, ¿no? El edificio el que perseguimos es un edificio que comienza con la izquierda de todo, las necesidades energéticas, que sean mínimas. El edificio de consumo casi nulo es un edificio cuyas necesidades energéticas, empieza así la frase, cuyas necesidades energéticas son las necesidades energéticas lo que han de ser casi nulas, que derivan en un consumo casi nulo. Hicimos un trabajo por encargo de la Agencia de Energía de Barcelona, donde juntamos a mucha gente, algunos han estado por aquí
visitándonos esta mañana para reflexionar qué pasa con la rehabilitación. Estuvimos hablando sobre el marco financiero, el marco legislativo, el marco económico, el marco de gestión. Muchos coincidimos en que puede ser que no sea un problema de dinero. Fíjate que lo que estamos diciendo, puede ser que no sea un problema de dinero. Puede ser que no sea un problema de técnicos o de conocimientos técnicos, quizás no va por ahí. El problema es la gestión del procedimiento, la gestión del proceso. Y otro problema que afloró aquí es un equilibrio en cómo evaluamos el continente y el contenido. Pareciera que los técnicos nos dedicamos al tocho y dedicamos de todas las horas que tiene un proyecto, el 90% a estudiar el tocho, el edificio, el continente. Y estudiamos muy poquito al usuario, al que está ahí dentro, que es el que consume. De estas discusiones salía esa necesidad de un balance entre el estudio del contenido y el continente a la hora de diagnosticar la rehabilitación y actuar en rehabilitación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar con equipos en diferentes proyectos intentando aplicar una metodología equilibrada en ese sentido. Comenzamos por el proyecto RELS, que está ahí en medio, con la Agencia del Habitatge de Cataluña, que por ahí anda Jordi también. Con ellos hicimos un trabajo en el que peinamos un poco las metodologías de rehabilitación que había en toda Europa, buscando aquellas que pusieran peso igual entre los usuarios y el edificio. Encontramos una que se llamaba Square, que fue muy interesante, se hicieron unos trabajos aquí en Barcelona muy chulos, y derivada de ella hicimos una metodología en la que intentábamos evaluar con justa equilibrio los usuarios, su realidad socioeconómica, sus hábitos de uso, sus hábitos de ventilación, sus hábitos de temperatura, de confort, con la misma intensidad que estudiábamos la transmitancia del puente térmico, la posición del aislamiento, la escorrentía, la condensación, etcétera, etcétera. Ese trabajo de RELS tuvo una réplica en la Universidad de Cádiz, donde soy docente. Allí hicimos un trabajo de diagnosis urbana del centro de las barriadas de Cádiz, donde se hizo un trabajo ciertamente interesante. Y luego en otros proyectos aquí en Barcelona, uno de ellos en Campeguera, un barrio de las antiguas casas baratas por aquí en Barcelona, que conocéis seguramente muy bien. Esa metodología en común busca ese equilibrio, la diagnosis del usuario y la diagnosis del edificio, ¿no? En la Universidad de Cádiz el trabajo fue delicioso, entender las barriadas del centro de Cádiz, los que seguramente conocéis lo que hay allí en términos de seguridad, en términos de degradación de la calidad del espacio público, en términos de calidad de ruido, en términos de densidad de usos, brutal, problemas de movilidad, problemas de accesibilidad. Allí en Cádiz, por supuesto que de esto también hablamos, ¿no? De coger el edificio, simularlo y pasearlo por todas las herramientas y calcularle su puente térmico y sus pérdidas, eso por supuesto, eso siempre. Pero allí también, y en Campeguera también, y en todo, esto es común a los tres casos, pruebas. Vamos a hablar de prestaciones, vamos a hablar de calidad constructiva, de encuentros, de termografía, de estanqueidad del aire. Claro que sí, hay que hacerlas todas, pero hay que entrevistarse con el usuario y hay que analizar los perfiles de uso. ¿Nuestros usuarios se parecen a lo que el código técnico considera que es un usuario? Los resultados de Cádiz eran brutales, como un huevo a una castaña, no tenían nada que ver. Los hábitos de uso, los hábitos, la temperatura de confort, estamos aplicando una diagnosis a una cosa que es muy diferente, la realidad es francamente diferente. En Cádiz encontramos diagnosis de pobreza energética, así como en RELS, aquí en Cataluña encontramos bloques de vivienda con un 20% de gente en pobreza energética. En Cádiz encontramos edificios de 20 plantas, todos los usuarios en pobreza energética. Y medio barrio entero, todos los bloques en pobreza, en miseria energética. Y tú le vas a cambiar la caldera, pues sí que no la usan hace tiempo, no tiene sentido. Si no estudiamos bien la realidad del usuario, pues vamos a errar en la diagnosis por muy buena intención y capacidad técnica que tengamos, ¿no? En RELS lo hicimos de medir la evolución de las temperaturas, hablar con los usuarios, hablar con sus hábitos, hablar con su procedencia, hablar de cuáles son sus patrones de comportamiento a lo largo del año, por qué utilizan los combustibles que utilizan, por qué tienen los problemas de seguridad que tienen.
y ponerlo sobre la mesa y identificar que en un mismo bloque vive gente con unas realidades francamente distintas y que nosotros vamos a dar una solución desde el ámbito técnico que les afecta a todos por igual. Pues ojo con la solución porque habrá unos que le podrán sacar mayor provecho que otros dependiendo de la solución, ¿no? Si vas a ponerles una bomba de calor estupenda a todos, pues habrá unos que no pueden ni encenderla, entonces no les sirve para nada. En cambio, si le cambias y le mejoras una envolupán de una manera significativa, pues a lo mejor le sacan provecho a todos, el que puede encender la máquina o el que no la puede encender. Bueno, realidades de este tipo que seguramente ya les suena. La diagnosis de todos esos trabajos siempre es una diagnosis que busca el equilibrio entre las opciones que hayan a nivel de mercado, las opciones técnicas, entre las prestaciones que dan, su incidencia en el edificio, y entre la valoración de las condiciones de confort que se generan allí detrás. A eso me refiero cuando hablamos de actuación equilibrada. Buscar identificar las zonas, buscar identificar muy bien el usuario y sus condiciones, y buscar identificar cuál es el menú de soluciones aplicable, cuál es el pertinente, cuál puede pagar, cuál puede asumir con su realidad, con independencia de si la financiación, que por supuesto que es muy importante, pero la realidad post, cuando termina todo ello y el día a día le queda enfrente al usuario, eso también debe tener peso y debe tener presencia en este tipo de trabajos. No hay disculpa, tenemos información, tenemos técnicos competentes, seguro que en la sala hay gente que sabe 3 veces más de cada uno de estos temas que he explicado yo. Yo creo que la gracia es poderlo juntar todo en la justa medida, ¿no? Una referencia a estos trabajos es este que ha liderado el equipo de Margarita de Luxán, Gloria Gómez, Emilia Román, que hicieron hace un tiempo para gas natural fenosa, ahora no se puede decir, ahora es en Naturgy, creo, ¿no? Sí, perdón. Esta gente le encargó en su día un libro, un análisis de rehabilitaciones express. Un trabajo genial, un trabajo que comienza por estudiar la realidad de los usuarios. Les pidieron un estudio para 4 ciudades de España y comienza evaluando la realidad socioeconómica de los usuarios. La renta, las condiciones de confort, encuestas, preguntar, averiguar, dimensionar el usuario y sus problemas. Y como que sospechamos que las soluciones pasivas parecieran más pertinentes porque aseguran el tiro, es decir, no dejan al usuario a expensas de poder encender o apagar cosas, sino que están ahí. Tú mejoras la envolvente de un edificio, es una cosa que está, hay que enseñársela a gestionar al usuario, pero está. Se estudia muy bien las condiciones climáticas del entorno y se estudia muy bien el ábaco, el climograma, para saber qué es pertinente y qué no es pertinente. El estudio que hicieron ellas se centraba en Barcelona, Coruña, Madrid y Sevilla. Y entonces identifican de las estrategias pasivas habituales cuáles son más adecuadas y cuáles al lugar en cada sitio. Vale, pues yo le voy a pedir a mi usuario que ventile porque está en un clima que la ventilación o le voy a decir que la captación, o le voy a decir que la protección solar, y llegan a hacer una valoración en donde dice, mire, para cada época del año y según la localidad en que usted esté, hay una serie de estrategias de diseño desde el punto de vista pasivo, el primer monigote de los obstáculos desde el punto de vista pasivo, que si se implementan aseguran que aquello funciona correctamente. Muy bien. Después se analizan la oferta del mercado, las soluciones técnicas, que si el SATE por fuera, que si en medio, que por dentro, que si con material biosférico, que si no biosférico, que si con cubierta invertida, que si no invertida, bueno, y se peina el catálogo de oferta, validando la viabilidad técnica, la viabilidad económica y la viabilidad de lo que genera en beneficio para los usuarios. Y a partir de ahí se estudian los diferentes escenarios iniciales de los usuarios que viven en los edificios, hasta dónde podrían mejorar su realidad de pobreza energética o sacarlo de la pobreza energética o dejarlo en una condición que el usuario pueda ser responsable de su confort con lo que su edificio le ofrece. Yo creo que es muy interesante como proceso. El trabajo termina explicando los menús o los paquetes que se podrían implementar, que de hecho se han implementado a través de una serie de convenios con fundaciones como Foment de l'Habitatge Social, Cáritas, Habitat 3, Cruz Roja. Han hecho en una primera tongada 500 y pico y han hecho algunas más y siguen haciendo, intentando buscar actuaciones en rehabilitación que primero que todo sean pertinentes a la realidad socioeconómica de los usuarios y después técnicamente han de ser impecables. Y han de garantizar una calidad constructiva adecuada, una máxima independencia del usuario respecto a los vectores energéticos de mal evolución o de evolución al precio al alza, ¿no?
En ese sentido, esto demuestra que se pueden hacer cosas. Y simplemente finalizo intentando responder la pregunta que se me lanzaba. ¿Cómo hemos de rehabilitar y por qué? Pues sobre todo teniendo en cuenta de forma equilibrada al usuario que hay dentro de los edificios. Porque tener en cuenta el edificio, yo no les voy a explicar nada nuevo, seguramente ustedes saben más y mejor que yo. Técnicas de actuación, soluciones técnicas, de eso les voy a aportar poco. Si algo les puedo aportar es, no nos olvidemos del usuario, porque es una pieza importante, y no nos obsesionemos solamente por descender o reducir el indicador de energía primaria no renovable, que es un indicador de consumo casi nulo. Preocupémonos porque las condiciones de habitabilidad de los edificios con mayúsculas, incluida la energía, pero sobre todo la calidad del aire, el confort, la funcionalidad del edificio, estén garantizadas. ¿Cómo hemos de rehabilitar y por qué? Considerando al usuario de forma equilibrada, sería mi respuesta. Muchas gracias y espero ajustarme al tiempo. Gracias.